con la entrada de Ruiz Cortines a la presidencia de la República cuando las políticas económicas del país dan un giro contrario a lo que se disponía en el modelo de los sexenios anteriores, tales como un desnivel de la balanza comercial, ya que el nivel de las exportaciones se dio a la baja, así como un aumento en las importaciones, por lo que el país empezó a depender mayoritariamente del extranjero. En este periodo, la población estaba descontenta, tanto por la economía como por los derechos. Dado caso es el movimiento feminista de 1953, donde las mujeres demandaban derechos ciudadanos, entre ellos el voto femenino. El lema de su campaña presidencial para las elecciones fue austeridad y trabajo, con lo que, durante su sexenio, fundó el Patronato de Ahorro Nacional, creó el Programa de Bienestar Social Rural, tenía como fin mejorar la condición de vida de las personas que se dictaban el sector rural, estableció precios de garantía para las cosechas y el seguro agrícola. Con esto, logró aumentar la producción y la estabilidad de precios. A pesar de sus logros, en 1954, debido al desnivel de la balanza comercial, se dio una fuerte devaluación del peso, lo que hizo que el dólar pasara de valer 8,65 pesos a 12,50, lo que afectó a las exportaciones e importaciones que realizaba México con Estados Unidos. Después del desnivel de la balanza comercial y la devaluación del peso, la población empezó a mostrar su descontento, pues la devaluación de la moneda significó una inflación aproximadamente del 40%, llegando a 41.96% al final de su sexenio, por lo que, debido a los altos precios y los bajos salarios, se dio el movimiento magisterial en 1958, donde los maestros, obreros, intelectuales y profesionistas se pusieron en huelga para obtener un aumento en los salarios y prestaciones laborales para poder sobrevivir a la devaluación. Adolfo López Mateos, 1958 al 64. Las aportaciones para la gente fue la fundación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Este ofreció y sigue ofreciendo el cuidado de la salud y seguridad social. Posteriormente empieza la construcción de centros culturales, hospitales del IMSS, presas hidráulicas de la Comisión Federal de Electricidad alrededor de la República Mexicana y escuelas públicas. Además, se realiza la asistencia a libros de texto de forma gratuita a escuelas públicas primarias. En el ámbito político, López Mateos renueva el Tratado de Arbitraje Fronterizo con Estados Unidos de América, que reintegra a Chamizal al territorio mexicano. Además, junto con los países de América Latina y el Caribe, se establece el Tratado de Paz de Tlatelolco, con el fin de restringir las armas nucleares. Se impulsó el desarrollo del mercado interno, protegiendo a la industria nacional mediante el proceso de sustitución de importaciones y se mantuvo la deuda externa con respecto al PIB en un 11.0%. Igualmente, se buscaba el estímulo de exportaciones, así obteniendo un crecimiento de la economía de 6% anual, equivalente a un crecimiento acumulado de 47.8% en el sexenio. El promedio anual de la inflación en el sexenio fue de 2.28% y hubo un 7.92% de crecimiento anual en el salario mínimo. El tipo de cambio paridad peso-dólar se mantuvo fija en 12.50 durante todo el periodo. Gustavo Díaz Ordaz, 1964 al 70. Al término del sexenio de Adolfo López Mateos, el país se dio la cantidad de 26.425 millones de pesos en deuda externa, la cual pasó a ser mantenida por el siguiente sexenio, el de Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz asumió el poder bajo políticas dictatoriales y de cero tolerancia contra aquellas personas, empresas o entidades que fueran en contra de los intereses del gobierno federal. Sucesos como la matanza de Tlatelolco durante los Juegos Olímpicos de 1958 tuvieron fuerte impacto no solo a nivel nacional, sino que alcanzaron participación internacional. Ordaz optó por enfocar su gobierno hacia los intereses económicos mayoritariamente, optando por una política de primero es el orden y después la libertad, en la que los beneficios sociales quedaban de lado condicionalmente para hacer crecer la economía del país. El sexenio de Gustavo Díaz Ordaz dejó de lado el campo y se interesó más por la inversión extranjera en el sector industrial del país. Este interés en darle paso a los extranjeros en México ocasionó que las clases más altas y media altas se volvieran aún más ricas, mientras que la clase baja se volvía más pobre. Asimismo, al momento en el que se eleva la inversión privada y extranjera, se reduce el gasto público. Se quería mantener la paridad peso-dólar, la cual resultó positiva, ya que se mantuvo estable. Asimismo, los salarios de los obreros aumentaron y se le dio poder al generarse la Ley General del Trabajo. El pueblo mexicano se vio desfavorecido por los límites hacia la libertad de expresión que imponía el gobierno. En cambio, se vio beneficiado por diversas políticas. Díaz Ordaz cambió la edad para iniciar a votar, cambiándola de 21 años a 18 años. En el sector
industrial se crearon alrededor de 8 refinerías en el Golfo de México y se consolidó el Instituto Mexicano del Petróleo. De igual forma, Díaz Ordaz miraba por la defensa y el rescate de la industria petroquímica nacional. Determinó que el Estado mexicano debía ser el encargado de explotar y desarrollar dicha industria. Esto quedó demostrado al revocar los contratos que la empresa estatal, Pemex, había realizado con empresas extranjeras para la extracción de petróleo, por lo que aquello pasó a ser labor del gobierno mexicano. Al final del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz fueron apareciendo diversos problemas, diciendo adiós al milagro mexicano. México comenzó un déficit social, la producción industrial llegó al límite, los campos se hicieron dependientes de subsidios oficiales y el Estado comenzó un aumento a los gastos, con un déficit fiscal y el estancamiento de los ingresos. En 1970, al término del gobierno de Díaz Ordaz, año en el que el Fondo Monetario Internacional usa el peso mexicano como moneda fuerte, declarando haberlo usado en negociaciones con 7 países. De igual forma, en julio de aquel año se celebraron las elecciones presidenciales en el país, en las que Luis Echeverría quedaría electo. En cuanto a la herencia económica que el presidente dejó, fue una deuda externa de 53.285 millones de pesos mexicanos. Mantuvo la paridad del peso dólar en 12.50 pesos por dólar y una inflación de 4.69%, es decir, 0.72% menor a la dejada por López Mateos. Ordaz dejó una sociedad en desigualdades, desempleo, explosión demográfica, pasando de 39 a 48 millones de habitantes y con crecimiento en las ciudades a Luis Echeverría. De igual forma, Ordaz hereda un ambiente de incertidumbre social, descontento y angustia para la población mexicana, debido a que la represión ejercida por parte del gobierno de Díaz Ordaz llevó una desconfianza en las elecciones presidenciales. Lo primero se vería reflejado en el movimiento Corpus Christi de 1971.